todas nuestras ideas, sin participación popular, sin participación de los interesados, sin participación de los trabajadores, sin participación de los excluidos, sin participación de las personas de nuestro pueblo que son perjudicadas por un estado de cosas, no lo vamos a poder resolver. O sea, la tensión entre teoría y práctica tiene que ser un constante nuestro. Y bueno, esta clase está destinada a esto. Creo que Horacio Barri es un gran especialista en este tema. Es un hombre que ha apostado a este centro de la cuestión. Es un maestro de todos nosotros. Fundador de Alames, junto con Mario Testa, eran los dos compañeros argentinos que estaban en Ouro Preto cuando se funda este movimiento de la medicina social. Y Pablo Torres, un compañero psicólogo, dirigente del movimiento hospitalario y con una enorme vocación por abrirse a la participación social en la defensa del campo de la salud, del derecho a la salud. Bueno, este es el tema, participación popular y derecho a la salud. Antes de empezar a hablar, partir de algunas premisas, ¿no?, que creo que son comunes a todos nosotros los alameños, no solo acá en la Argentina, sino en todo el subcontinente. Partimos de considerar que la salud es un derecho y que es una obligación del Estado en sus diferentes niveles, nación, provincias y municipios, garantizar ese derecho. Y sostenemos que es necesario revertir el desfinanciamiento y la cual fragmentación que, fruto de la aplicación de las políticas de las dictaduras y el neoliberalismo, aún afectan a eso que llamamos nuestro sistema de salud. Quiero aclarar que, bueno, que hay quienes hablan de sistema con 3 subsectores. Esto mayormente está referido al sector estatal, lo que estoy planteando, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes recordarán la clase pasada, el doctor Rovere hablaba del 10% del presupuesto que se dedica a salud, y yo incluso intervine para puntualizar que eso es así, y es un presupuesto que uno lo mira y parece elevado, pero que el presupuesto asignado a salud desde el Estado no es tan alto, es alrededor del 2,5%, y eso se expresa en lo que son hoy nuestros hospitales públicos, nuestros centros de salud. ¿Cómo se expresa? Bueno, en la no cobertura de vacantes, en todo sentido, tanto trabajadores profesionales como no profesionales, en salarios que muchas veces están por debajo de la canasta familiar y en ocasiones hasta debajo de la canasta alimentaria, en altos niveles de precarización laboral, que en algunos municipios o provincias es de alrededor del 40%, hay provincias como San Luis donde todo el sistema de salud estatal está hecho en base a contratos temporarios, sin estabilidad, pero en el mismo Hospital Posadas, que depende de Nación, también están los compañeros reclamando desde hace mucho tiempo que prácticamente toda la guardia está armada con personal precarizado. En las discontinuidades en la provisión de insumos y medicamentos a hospitales y centros de salud, en el deterioro edilicio y de la aparatología por falta de mantenimiento, y un tema que muchas veces se deja de lado, pero que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, porque todo esto, a lo largo de todos estos años, que ha sido, si se quiere, cada vez peor, determina también el deterioro de lo que podemos llamar la cultura institucional. Entonces, esto se expresa en corrupción, en deshumanización, en pérdida de la mística que caracterizó en otro momento a nuestros hospitales públicos. La fragmentación, o sea, hablamos recién del desfinanciamiento, ahora vamos a hablar de la fragmentación, aún dentro del subsector estatal, ¿se entiende? La calidad de respuesta de los estados, provincias y municipios dependen en buena medida de los recursos con que cuentan, por lo tanto, se cumple la ecuación en términos generales que distritos pobres ofrecen una salud pública pobre y de mala calidad, justamente allí donde sería más necesaria la presencia equilibradora del Estado, que para eso se supone que está. Nosotros decimos que la fragmentación determina desigualdades inadmisibles en la calidad de atención que recibe la población, que tenés la suerte de recibir la calidad de atención de acuerdo al lugar donde naciste, y que por eso
tenemos que tener como meta la conformación de un verdadero sistema único de salud, gratuito, universal y de calidad, financiado por el Estado y gestionado democráticamente. Y cuando decimos gestionado democráticamente hablamos de la participación plena del pueblo y de los trabajadores de la salud. Bueno, esto es una especie de polémica que teníamos con un señor que fue ministro de Salud de la Nación. Solía decir este hombre que la salud no pasaba por el hospital, cosa con la que obviamente estamos de acuerdo, pero una cosa es decir eso, y una cosa es reconocer que la salud tiene determinaciones que están más allá del sistema de salud concretamente dicho, concretamente considerado, y otra cosa es que nos diga esto el ministro de Salud, que es el responsable de que nuestros hospitales y nuestros centros de salud funcionen como tienen que funcionar. Entonces, cuando hablamos, y en algún momento nuestro gremio lanzó la consigna volver a Carrillo, algunos parece que ven solamente una parte de Carrillo. Carrillo es el que dijo la salud, las bacterias como causas de enfermedad son unas pobres causas. Es cierto, pero también fue el tipo que en su gestión construyó cientos de hospitales, creó la primera fábrica de producción pública de medicamentos en la Argentina y otro montón de cuestiones. Dictaduras y neoliberalismo. La destrucción del sistema de salud creado por Carrillo durante el primer peronismo fue obra de las dictaduras que asolaron nuestro país y que sentaron las bases para las políticas neoliberales, las reformas que se aplicaron ya en democracia en la década de los 90. Y hay que tener en cuenta que procesos similares se dieron en casi todos los países de nuestra América, lo que no es casualidad. Especialmente durante los 90, esta participación popular adquirió la forma de resistencia a la aplicación de esas reformas. Y esta resistencia la hicimos, modestamente creo que nosotros hemos participado, fundamentalmente los gremios estatales. Nosotros que nos dimos cuenta muy pronto que solo con la fuerza de los trabajadores no alcanzaba, y las organizaciones barriales del territorio que se dieron cuenta de que había que involucrarse en la lucha por el derecho a la salud. Esto es una marcha en Loma de Zamora, donde yo estoy. Si ven el de remera celeste, soy yo cuando era flaco. Y es una marcha que hicimos en el barrio en defensa del hospitalito de Budge, ¿no? Donde ven que, si se quiere, hay casi más vecinos que profesionales. En esa época fue un poco así. Bueno, entonces decimos que esta articulación en la resistencia a la aplicación de las políticas del neoliberalismo, que ellos mismos reconocen en sus documentos, que no pudieron avanzar más en la Argentina por la resistencia que encontraron, sobre todo en los sindicatos, se dio e incluso llegó a alcanzar en el 2002, 2003, 2004 y creo que hasta el 2005 funcionó más o menos eso, tuvo expresiones de organización nacionales, como fue el Foro de Salud, el Foro Social de Salud y Medio Ambiente de la Argentina, de la mayoría de los que estamos acá participamos, de esa experiencia que se hizo en Facultad de Medicina, donde participamos no solo los trabajadores de la salud, sino también las organizaciones del territorio, los piqueteros, que por primera vez entraban a la Facultad de Medicina a discutir sobre estas cosas. Y bueno, también hay que reconocer la influencia que tuvo en esto el Foro de San Pablo, el Foro Social Mundial. Fue en el marco de esos movimientos en el mundo que acá también tuvimos un reflejo en lo que fue el Foro de Salud, que articulaba trabajadores, articulaba organismos de derechos humanos, articulaba organizaciones barriales. Fue una experiencia muy interesante. Y que lamentablemente, bueno, después cuando pasada lo peor de la crisis, la movilización fue decreciendo, se fue desarticulando. Pero bueno, creo que en eso los actuales gobernantes nos van a dar una mano y pronto vamos a estar de vuelta todos juntos. Y esto, el primer foro se hizo en el 2002 y creo que el último se hizo, si no me equivoco, en el 2005. El nombre en el 2001 fue Foro Social de Salud, después se incorporaron con mucha fuerza organizaciones ambientalistas y terminó siendo Foro Social de Salud y Medio Ambiente. Esta es una de las marchas, la del segundo año. En general el foro eran 3 días de debate en la Facultad de Medicina, otra vez lo hicimos en el Bauen,
y siempre el inicio era con una movilización para poner en la calle los reclamos que estábamos haciendo. Bueno, otro ejemplo de confluencia también multisectorial fue la multisectorial por la producción pública de medicamentos, sueros y vacunas, que también articulaba distintos colectivos detrás de este objetivo de que funcionaran de mejor manera los 39 laboratorios estatales que ya existen en el país y que producen medicamentos a valores sustancialmente inferiores a los de los más baratos de los genéricos de los laboratorios privados, que estaban en condiciones o estarían en condiciones de abastecer, si se invirtiera en ellos lo que hace falta, prácticamente a todo el sistema de salud estatal, a las obras sociales estatales, solamente mejorando la articulación y financiándolos, tomando el Estado seriamente como política la producción pública de medicamentos. Se obtuvo la aprobación de una ley, después de mucha pelea, en el 2011. Llevó otra pelea lograr que se reglamente la ley, que se consiguió en el 2014. Pero bueno, después se creó por ley también una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, pero el gobierno actual no ejecutó el presupuesto que había previsto el gobierno anterior para esta agencia, de 150 millones de pesos, lo que habla a las claras, además de que Macri en su momento vetó la ley de producción pública en la Ciudad de Buenos Aires, de que con este gobierno va a ser muy difícil que logremos avanzar en esto, lo que no quiere decir que tengamos que dejar de reclamar por ello. Esto tiene que ver con considerar al medicamento como un bien social y no como una mercancía. Las trampas de la participación popular. Digo, esto también es una cosa frecuente a la que tenemos que estar atentos, porque muchas veces los que están del otro lado nos roban las palabras, y palabras muy lindas terminan ellos dándole otro contenido. Porque lo de participación comunitaria están en todos los informes de recomendaciones del Banco Mundial, pero ellos lo dicen en un sentido peligroso. Lo dicen en el sentido de que el Estado se desentienda y que la responsabilidad sobre la salud recaiga en las comunidades. Entonces hay que estar advertido de eso. La ley de autogestión, un ejemplo para nosotros de lo que es la pseudoparticipación, el decreto que reglamenta cómo se conforman los consejos de administración de los hospitales ya descentralizados, dice cómo estarán constituidos esos consejos, ¿no? Entonces son 4 consejeros que representan al Ministerio de Salud, designados por el ministro. 1 en representación del personal profesional, 1 en representación del personal no profesional y 1 en representación de la comunidad. Los consejeros tienen voz y voto, esto es lo que dice el artículo, ¿no? Para evitar que la cosa se descontrole, el presidente del Consejo, que forzosamente es uno de los representantes del Ministerio, tiene doble voto en caso de empate. Y como no se aclara cómo se designa el representante de la comunidad, en la mayoría de los casos terminó siendo elegido a dedo por los mismos funcionarios, ¿no? Viendo que la norma apuntaba, según decía textualmente, la institucionalización de la participación y el protagonismo de los trabajadores de la salud y de la comunidad en la programación, ejecución y control de gestión de las acciones sanitarias integrales que se desarrollen en el área problemática de influencia. Esto lo digo porque nunca hay que quedarse con los títulos de las políticas de los gobiernos, siempre hay que leer la letra chica también. Otro riesgo me parece que es esto de impulsar desde el Estado, desde el gobierno, la participación popular de esta manera, ¿no? Convocamos gente de la comunidad para que trabajen como promotores, que participen en campañas, en vacunación, relevamiento de peso y talla, en distribución de ayuda alimentaria, descacharreo contra el mosquito, todo eso, para acercar a los que no se acercan al centro de salud. Pero a la hora de definir las políticas no le damos participación. Es más, ni siquiera los reconocemos como trabajadores a estos promotores. Entonces nosotros tenemos una visión de que eso no es verdadera participación. La participación para nosotros involucra no solo la participación en la ejecución, sino también en la toma de decisiones. Y otra cosa que también hay que estar muy advertidos, porque es bastante frecuente, es que nos hablen de participación popular, de participación comunitaria, pero se olviden de que los trabajadores de la salud también tenemos derecho a ser tenidos en cuenta y a participar.
Hace muy poquito tuvimos en Lomas la oportunidad de darle una clase práctica a los funcionarios de lo importante que es no hacer planificaciones tecnocráticas normativas disfrazadas de planificaciones estratégicas. Si a los trabajadores se los considera como objetos, es muy probable que estos también, cuando atiendan a los pacientes, también los consideren como objetos. Y si queremos entrar en otra lógica, los trabajadores también hay que incluirlos como sujetos. Esto es un poco una foto de lo que solían hacer muchas organizaciones territoriales y barriales en lo peor de la crisis, 2001. Decidieron armar sus propias salitas, improvisadas, en general con trabajo voluntario de algún compañero de la organización que tenía formación profesional. Y nosotros no es que digamos que eso no es valorable, no es que digamos que eso no haya sido heroico en momentos donde el Estado estaba bastante ausente, pero decimos que no es ahí donde hay que poner los cañones. O sea, creo que el desafío de las organizaciones populares, territoriales y demás, no es intentar reemplazar al Estado, cosa que no lo van a poder hacer, sino en todo caso organizarse para exigir al Estado que cumpla con lo que tiene que cumplir. Y es más, si uno hace la historia de cómo fueron creándose muchos hospitales y muchas de las salitas que hoy tiene la provincia de Buenos Aires, se va a encontrar que fue un vecino que donó la casa, que empezó con un médico que colaboraba voluntariamente o que hacían una colecta para pagarle los propios vecinos, y después se consiguió que el Estado la tome, con lo cual no se trata de volver para atrás, se trata de que una vez que conquistamos algo, defenderlo y hacer que funcione. Esta diapositiva quedó un poco descolocada porque en realidad esta PowerPoint la había armado en el 2014 y la fui actualizando. Lo que agregué esta vez es ponerlo en signos de interrogación, porque parecía con el gobierno anterior, sobre todo en la última etapa, con la designación de Goyán, que íbamos a poder avanzar ya no solo desde la resistencia a las políticas neoliberales, sino con conquistas, ¿no? O sea, hubo en América Latina una serie de gobiernos que empezaron a desmarcarse de lo que se llama las políticas del consenso de Washington. El gobierno kirchnerista fue uno de esos gobiernos. Estaba la esperanza de poder pensar en una articulación distinta del Estado con las organizaciones populares. De hecho, se dio en buena medida, pero ahora me parece que vamos a tener que volver a pensar en la resistencia. 3 ejes de lo que para nosotros sería la restauración neoliberal en salud. Seguir desfinanciando al sector público para desprestigiarlo y generar un clima favorable a los negocios, a las privatizaciones. Avanzar en las lógicas de los seguros, con un Estado que pase de financiar la oferta a financiar la demanda. Y avanzar con los tratados de libre comercio, el Transpacífico. Son una serie de tratados que resignan soberanía, que le da prácticamente libertad absoluta al mercado para regular todo y para hacer lo que quieran con nosotros. Y piensen en las patentes de medicamentos y todas esas cuestiones. Una frase que no sé de dónde salió, pero no es mía, por supuesto: si peleamos separados nos derrotarán a todos juntos. Creo que es así, y creo que se trata en este momento de poner sectarismos, hegemonismos y juntarnos en función de las estrategias, de las coincidencias estratégicas que tenemos, que son mucho más que las cosas que nos dividen. Si somos capaces, creo que vamos a poder frenar el retroceso y seguir avanzando. Una frase de Walsh: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. ¿A dónde apuntar? Esto tiene que ver con que esto que hablamos de un sistema democrático en el cual participen gestores, trabajadores y la comunidad, la población, no es solo una utopía. Tenemos un país cerquita donde esto está funcionando, con más, con menos, ya vamos a entrar un poco en eso, pero está funcionando. En el sistema de salud brasileño tenemos órganos tripartitos en todos los niveles,
Se hace cada tanto una conferencia nacional de salud. Y bueno, otra cosa que lograron los hermanos brasileños es que el derecho a la salud esté explícitamente planteado en la Constitución. Y esto fue un logro de un poderoso movimiento sanitario en el cual confluyeron todas las organizaciones populares, sociales y políticas del Brasil a la salida de la dictadura. De esto hay unos 6.000 consejos en todo el país y esto se creó por ley, que también instituyó el funcionamiento de esta conferencia nacional, de los consejos nacionales estaduales, que sería lo que para nosotros son las provincias y municipales. Y después, bueno, se fueron paulatinamente sacando leyes y resoluciones que fueron normando el funcionamiento de todo este aparato. Acá hay algunos ejemplos o una resolución, la 333, que dice cómo se conforman los consejos, que el presidente lo elige el mismo plenario. Fíjense la diferencia en proporción, ¿no? Y dónde está lo que políticamente interesa. Digamos, 50% de usuarios, 25 gobiernos prestadores y 25 profesionales y trabajadores de la salud. Hace en esta parte del libro una especie de análisis de los 30 años del SUS y las luces y sombras del funcionamiento de estos consejos, que obviamente tienen cuestiones para mejorar y demás, ¿no? Bueno, acá de las dificultades, por ejemplo, en los consejos uno puede encontrarse con organizaciones que tienen representación en todo el territorio nacional, entonces tienen otro poder de influencia que organizaciones que son solo de actuación local, hacen referencia a ese problema, hacen referencia al tema de que a veces los consejeros no representan fielmente a sus bases, hay cierta desconexión, hay clientelismo, hay organizaciones fantasmas, sellos de goma, diríamos acá. No es que son todo rosas, como se imaginan. Después, otra dificultad que ellos han visto es que hay una suerte de conflicto entre la autoridad política y las cosas que resuelve el Consejo, y que no está claramente establecido quién tiene prioridad a la hora de decidir. O sea, pongámosle que el Consejo decide por votación determinada política y que la autoridad política del Estado no lo considere como una cuestión obligatoria y no la haga, por ejemplo. Yo no estoy seguro si funciona por votación o por consenso, pero en cualquier caso, el Consejo saca una resolución y la autoridad política no se siente obligada a aplicarla. Ese conflicto es lo que mencionan como una dificultad que tiene que ver seguramente con algún vacío en la legislación. Hablan también de la alta rotatividad de los funcionarios, por ejemplo que entre el 90 y el 2007 tuvieron 15 ministros de salud y que en los niveles inferiores también se ha dado, lo cual también dificulta la articulación entre los consejos y la autoridad política, etc. Bueno, estos problemas también de si conviene, por ejemplo, que los consejeros, que como vimos duran 2 años en su función, sean reelectos indefinidamente o conviene apostar a la renovación. Cada una de las dos opciones tiene sus riesgos, o sea, la primera, obviamente, la burocratización. La segunda es desaprovechar el capital que se va adquiriendo en la misma práctica de ser consejero. Son cuestiones que se plantean como problemas. No hay participación popular si no hay participación de los trabajadores del sector. El doctor Robert ha venido en mi auxilio con este texto extraído de su libro Redes. Los modelos de gestión tienen que ser participativos. ¿Por qué? De alguna forma hay muchas perspectivas nuevas que nos indican que no es posible imaginar modelos de participación de la gente donde los trabajadores y profesionales de la salud no participan. En un modelo de gestión que expropia la responsabilidad y la autonomía de los trabajadores, estos trabajadores estarán naturalmente propensos a expropiar la autonomía y la responsabilidad también a la población. En el modo de gestión que expropia a los trabajadores el protagonismo como sujeto del proceso de trabajo, estos trabajadores expropian a la población del ser sujetos del proceso de salud-enfermedad. No hay manera de reforzar la idea de participación si esta idea no permea al mismo tiempo las formas de relación entre los servicios de salud y la población, pero también la forma de gestión interna de los servicios de salud. Esto es importante remarcarlo una y mil veces porque la experiencia es que aún los gestores que provienen de organizaciones populares, de partidos populares, se olvidan de esta parte. Parece que los trabajadores pudieran ser dejados de lado y que cuando hablamos de participación popular
solamente hay que convocar a la comunidad, a los trabajadores también hay que convocarlos. Y en todo caso, seguro que va a haber conflictos, pero hay que ver cómo se resuelven esos conflictos y no meterlos abajo de la alfombra. Obviamente no decimos que el SUS se pueda trasladar mecánicamente, acá tenemos una situación mucho más compleja para llegar a eso, pero me parece que tampoco tenemos que resignar a aspirar a una cosa así para nuestro país, aunque sea para tenerlo en el horizonte como utopía. Y por supuesto también, en la medida en que vayamos avanzando en cada uno de nuestros países, también estaremos haciendo una contribución a la causa latinoamericana para que esto avance en toda Latinoamérica. En la etapa anterior, donde había gobiernos populares en la mayoría de los países, por lo menos de esta parte del Cono Sur, eso parecía estar más al alcance de la mano. Ahora se ha alejado unos pasos, pero esperemos que logremos recuperarnos. Una frase de Galeano sobre la utopía, que es esto que decía que, bueno, sí, hoy un SUS en la Argentina con Macri gobernando suena una locura, pero está bien tenerla en el horizonte. Yo vengo más de práctica que de teoría. Tengo que reconocerlo a esta altura de mi vida, porque si no lo reconozco. Entonces, tengo vivencias que vale la pena compartir y discutir y analizar. Recién pensaba, por ejemplo, en el tema de la participación de los profesionales de la salud. Por ejemplo, uno de los últimos puntos que tocó Pablo. Es cierto que no se les facilita, pero habría que agregar que en general, como están las cosas, no les interesa. Esto es importante. Y también agregar que cuando a la gente le hablamos de participación en salud, piensa automáticamente en participación, en reclamar mejor atención médica. Recuerden lo que suele decir Mario Testa, sí, supongo que todos lo conocen, pero el sanitarista vivo más importante que tenemos, dice: yo me recibí creyendo que sabía mucho de salud. Me di cuenta mucho después que apenas sabía de enfermedad algunas cosas. Y esto es un concepto mucho más profundo de lo que parece así, que parece una ida y vuelta de algunos conceptos. Carrillo, cuando presentó, es una anécdota que me contaron familiares, ¿no? Un hijo. Cuando presentó el libro en un hospital, invitó a todo el personal del hospital para ver la teoría general del hospital. Entonces estaba llena el aula magna, y antes de poder empezar a hablar con todos los trabajadores de salud, el representante de los médicos le dijo: doctor, ¿por qué estamos todos juntos? Usted sabe que no corresponde. Podemos decir que fue hace unos años, pero muchas de estas cosas siguen estando, ¿no? Dice: no somos los mismos los distintos profesionales y tampoco con los trabajadores de la salud. Entonces, si esto es acá, no nos podemos quedar. Bueno, retírense, le dijo, si les parece que está así, lo respeto. Y se quedó un solo médico, que antes de que volviera todo a la relativa calma que había generado este conflicto, dijo: doctor, ¿usted se imagina lo que me va a costar que me quede con mis colegas? ¿Por qué no me explica por qué esta situación de que citó a todos? Nadie le había preguntado a Carrillo, le habían dicho así, no nos quedamos. Y dijo: porque en la teoría general del hospital nació porque las enfermeras descubrieron una epidemia de infecciones hospitalarias, un aumento de las infecciones hospitalarias, porque el office estaba en un lugar que pasaban los médicos sin haberse hecho las medidas de higiene elementales. Y dice: doctor, ¿y por qué no lo explicó? Porque no preguntaron. No corresponde que le explique a alguien que no pregunte y que toma determinación. Y esto sigue estando presente, y si uno se reúne, y a veces hay reuniones con médicos por alguna confianza, porque fueron alumnos, porque qué sé yo qué, porque uno tiene fama que habla por ahí en cualquier lado, no quieren ni leer una hojita, media hojita. Yo le dije: mandale una hojita a cada uno, a un exalumno que estaba en el gremio médico, y les pareció mucho, muy difícil, porque hay que pensar en otros términos, sobre todo que atacan las verdades que uno cree a rajatabla, ¿no? Entonces, yo quería decir eso porque a nosotros, con respecto a los cursos,
a la AMES y a algunos grupos que también nosotros integramos, nos interesa, por eso lo dialogal me parece esencial, que esto termine en acciones, en prácticas, no que estos cursos terminen en tengo un conocimiento más, tengo un papel más. Entonces, para eso me parece que va a ser público analizar algunas cuestiones, porque si bien es cierto que hay que hacer, como dijo Pablo en un momento de su charla, que se compatibilicen el rol del Estado con el rol popular, tenemos que pensar que tienen características que son distintas y que pueden, si se conocen estas intrincadas diferencias entre la gestión y la política en el sentido profundo del término, no el bastardeado que han creado los políticos, entender los diferentes mundos en que se mueven para ver si reconociéndolos podemos unirlos o acercarlos. En la última conferencia que dio Paulo Freire en la Argentina antes de morir, en San Luis, yo no pude estar, ojalá hubiera podido estar, pero me llegó la desgrabación y él me dijo una frase que me llamó la atención, estaba ahí, que decía, tenemos que reconocer, para poder superar, que tenemos una dualidad estructural. Caminamos por la vida con una pata en la calle y otra en la vereda, que sería una en el mercado para sobrevivir y otra en lo que queremos hacer. O sea, estaba hablando, si reconocemos que tenemos una pata en la gestión y una pata en la política para hacer cosas transformadoras, quizá podamos entender que le tenemos que dar la misma importancia a estos dos espacios. En el Foro Social Mundial, yo he estado en muchísimos de esos foros porque parecían un debate sin dueño, 200.000 personas en los primeros, una cosa de loco. ¿Quién lo manejaba? Nadie, porque era un despelote, ¿no? Había de cualquier cosa, había para llegar de una carpa a la otra 1 hora caminando, qué sé yo, cosas así. Pero aparecía, estaba todo el mundo con el problema común que tienen toda la gente en el mundo. Había de todos, por todos lados, ¿no? Entonces, en esos espacios se empieza a plantear como grupos, movimientos, instituciones que tienen una capacidad transformadora mayor a los que tienen los dos. Y ponían como ejemplo al movimiento de los Sin Tierra, que sin perder la unidad de conducción y acción, tenían gente en el gobierno de Lula cuando empezó, que esto fue el foro, comenzó antes, comenzó en el 2000, y también paralelamente, que es otro comentario que hizo Pablo, porque el Foro Social Mundial de la Salud y Medio Ambiente de la Argentina es otra cosa, allá en el 2001, con la primera organización, un foro chiquito, con mucha manipulación, en el sentido de que no se pedía que se expresara lo que pasaba en todos lados, y sí con un planteo desde que, bueno, vamos a contarle lo que estamos haciendo. Y con respecto al SUS y sus contradicciones, su importancia, tal cual yo comparto con Pablo, pero también sus contradicciones, es importante conocerlas y analizarlas, no para criticarlos, para ponerlo sino porque ahora tiene problemas sumamente graves. Y en el foro los argentinos deberíamos decir, bueno, nosotros tenemos un sistema particular, mucho más público que el que tuvieron ustedes y tantos otros países, que empezó hace unos cuantos años, quizá con Carrillo, pero sobre todo con la participación de la gente, que tiene contradicciones, que hablamos hoy con Pablo y la compañera, producto de la historia. Porque hay una tendencia también a analizar que todo es producto de la manipulación de algunos sectores, no tanto. Tiene que ver con la historia, cómo se creó la historia de las respuestas a los problemas en el año 1850 con un Estado que no era un Estado. Entonces también aparecen las sociedades de socorros mutuos. Esto es importante reconocerlo como tal, porque con lo que se encuentra Carrillo es con una legitimidad desde los trabajadores, desde los inmigrantes, desde los sectores confesionales en la sociedad de socorros mutuos de los zapateros, de los ferroviarios, de los gráficos al principio. Creo que la primera, me parece que fue la de los zapateros, la San Cristín, pero también la de los inmigrantes, la española. Todo eso da una... Y nosotros tenemos que siempre no partir de utopías en las que nos quedamos con la razón y decir, hacemos un sistema único de un saque, no va a ser fácil. Por eso no hay que tomarlo como una contradicción insalvable, sino conocer
los problemas y en el momento actual habría que hacer salir al frente a la gente que tiene mucha responsabilidad en lo que pasa y en la tragedia. Hay una cosa que hay que empezar a atender que también limita la participación. Cuando Pablo mostraba recién, y me parece muy bueno, eso de la autogestión, la descentralización, y todos esos términos que aparecen. En Córdoba, en un gobierno bien reaccionario, hablaban de que iban a hacer la salud a la cubana. Esto es un uso del lenguaje, incluso de una forma, ahora lo estamos viendo más que nunca, pero muchísimas veces se dice lo opuesto con lo que se quiere decir. Con autogestión no es nada más que autofinanciamiento. Y esto es un tema muy importante y hay que hablarlo con la gente, en los términos que habla la gente. Hay un compañero, un personaje amigo de Giglio, de nosotros en Córdoba, que suele decir que por eso cuando aclaraste que la resistencia era en otro momento me pareció importante, porque la resistencia es toda una estrategia, no es que hay que salir a hacer cosas violentas, eso lo confunden algunos. La mejor resistencia fue la de Gandhi, iba a decir Gramsci, que también es una resistencia de otro tipo, ¿no? Estas cosas que yo, producto de hacer y hacer y hacer, aprendí después de mucho tiempo, pero que me sirvió también para entenderme más con las poblaciones que no tienen capitales simbólicos, porque no pueden, porque los medios a los que acceden los viven bombardeando con mentiras, ¿no? Entonces, este compañero dice, la resistencia tiene una cuestión fundamental, y la he dicho en 850 desde que se la leí, dice, no puede partir de esquemas racionales preestablecidos. Tiene que partir de la creación y desde su punto de partida, desde su problema. No se le puede endosar el problema general, sino a partir de la negación, de lo que le jode, de lo que lo molesta, desde lo que lo afecta. Esto me parecen conceptos esenciales de Héctor Seiya, ¿no? Que es un compañero que como tiene muchas dificultades para moverse, no lo traemos, sino lo instalaríamos acá con Giglio a trabajar en estos temas. Entonces esto, desde que no se puede partir de modelos racionales preestablecidos, me parece esencial, porque la construcción requiere de poner el cuerpo. Nada de lo teórico. Cuando uno habla de concientización, ¿qué quiere decir con concientización? Si no atraviesa los cuerpos la práctica. ¿Cómo se hace la concientización? Leyendo, estudiando, eso dura poco, porque no tiene bases reales. Esto me parece un tema fundamental. Y también esto hay que entenderlo, porque si no, en los propios espacios aparecen muy fáciles de manipular. Esto me ocurrió personalmente, lo viví en los dos últimos foros sociales de la salud y la seguridad social, el anterior y el actual, el de ahora, hace poquito. Yo salí convencido de que aquel foro que empezó como una parte del Foro Social Mundial, como una parte, porque debería haber sido como una parte autónoma, ¿no? Debería haber sido algo integrado, porque los dirigentes sociales del mundo siguen diciendo que el problema de salud es tener una atención médica adecuada. Los grandes tipos, los capos, no tienen en claro esta cuestión. Lo siguen considerando, como dice Mario Testa, una cuestión de especialista, y esto jode, limita y nos trampea. Los dos últimos yo tuve la sensación palpable, primero intuitiva, después con cosas claras, de que ya están manejados por el Banco Mundial. Así como El Eternauta y como una película hermosa que ahora estamos repasando allá, que se llama Omicron, que era de la época del neorrealismo italiano, que tiene ese tema de cómo se pueden manejar las sociedades manejando a los grupos de poder. Es una especie de fábula, qué sé yo, con humor, por eso se puede leer. Es de Hugo Gregoretti y es de hace 50 y pico de años, ¿no? Pero esto es importante razonar, porque si no tenemos en claro, en el foro anterior, ese de salud, había gente de una de las CTA diciendo cosas aberrantes. Por suerte, primero el primer día de la bronca que tenía iba a decir algún disparate, me parecía incorrecto, pero como duraba 2 días, esperé un poco más para hablar de esto. Por suerte yo había tenido que ver con
la creación del espacio de salud de la CTA también. Entonces empecé con eso. A mí me daba vergüenza los disparates que decían estos compañeros, que tienen un esquema al estilo cliché. Se aprende, se memoriza, se dice, se recita, y si es parecido a la Biblia de izquierda, bárbaro. No, eso es una estupidez. Por eso es que Silvia Berman, en el primer foro, pobre, después murió, es una psiquiatra que murió hace poco, ya decía, acá hay trampa. Silvia Berman lo decía, guarda que acá hay trampa. Y con respecto al SUS, yo me acuerdo la impresión que me causó, porque después del Foro Social Mundial de Belén do Pará, donde había estado Carrillo viviendo los últimos años, después de ese foro, Sandra Russo, en el página 12, sacó conmovida una nota sobre que había una tribu en el medio del Amazonas que estaba presente en la reunión y que en el interín en que ocurría el foro habían muerto como 10 personas de esa comunidad. Porque el SUS no trabajaba con la gente del Valle do Javari, que es uno de los centros del Amazonas, con una enfermedad que era curable, vacunando contra la hepatitis B. Morían de la hepatitis delta, que es mortal rápidamente, que es un covirus. Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿Desde cuándo? Y lo querían llamar al SUS Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué que los indios no son humanidad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, después fui a una reunión de los trabajadores de salud del SUS y aparecían los problemas que también aparecen acá. Porque la gente con los profesionales se peleaba porque no se quedaba más tiempo, entonces decía, páguennos más. O sea, hay que dar un debate y la participación, como dijo Pablo hace un rato, tiene que ser real. Hay que facilitarla y hay que trabajarla, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ahora quería hablar un poquito del tema de la epidemiología comunitaria, que es otro tema que a mí me parece que muchas veces no se entiende, y como dijo un hombre que es casi analfabeto, un expreso común, que ha dado toda una vuelta y está como promotor de la salud, dijo, la epidemiología comunitaria es muy difícil porque es muy fácil. Como diciendo, esto no lo entienden porque le buscan la vuelta, qué sé. En realidad la epidemiología comunitaria no es una alternativa a la epidemiología general, como la entendemos, ni a la crítica, que es una maravilla de desarrollo teórico, es una práctica que surgió de gente que había tenido que ver con la discusión previa al MAT, a la atención primaria de la salud, y a la forma que salió como una estrategia que ponía el eje y la prioridad en las condiciones y medio ambiente de vida y trabajo o no trabajo de las poblaciones, que tenía que ser la prioridad sin dejar de lado la atención de la enfermedad. Pero si era como hasta ese momento, que la prioridad la tenían las enfermedades y los servicios de atención, no tenía salida. Esto era una cosa que favorece, como siempre, a los que producen las mercancías, ¿no? O lo que le sirve al poder. Mantener la enfermedad es un gran negocio, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que son cosas. Todas estas cosas no son críticas, porque se me ha puesto de golpe, no soy optimista en general, pero sí es necesario reconocerlo, ¿no? Yo puedo hablar desde la experiencia porque siempre la privilegié, porque pertenecía al movimiento de los trabajadores, por eso hablé de la CTA, como delegado de mis compañeros, en el cuerpo de delegado, la viví desde adentro. Entonces conozco las contradicciones, las dificultades, las manipulaciones, cómo se usan esas cosas. Y el año pasado me pidieron que diera un curso en el ministerio, que me enorgullece haber estado con este intento tan corto en el tiempo, pero con muchas cosas planteadas. De Daniel Goyan era muy poco tiempo y Daniel estaba como desesperado, entonces se armó un espacio, un consejo asesor, que estaba Giglio también, y otros compañeros. Entonces me dijeron que le diera un curso a los trabajadores. Era el único que les parecía que podía hablar de igual a igual, a los trabajadores del ministerio. Entonces pasó una cosa que la primera vez creo que se la voy a contar a Giglio, porque no nos vimos como para analizarlo, ahora lo pienso en el tiempo. A mí me gusta trabajar con la gente, en el lenguaje de la gente, desde los problemas de la gente, esa era mi idea, ¿no?
Entonces me habían puesto una persona para que me ayudara, lo cual me pareció bien, y yo le decía, cuando terminen las charlas, era una profesional de la salud, no médica, no importa, lo mismo. Yo le decía, ¿por qué no analizar qué digo, qué se entiende? No, dice, no es mi función, es ayudarte. No, está bien, si no quiere, ¿qué le voy a hacer? Pero cuando el primer problema apareció, cuando yo dije que me había vuelto a leer la definición del modelo médico hegemónico y encuentro una cosa que la había pasado por alto. Y lo dije públicamente, ¿no? Entonces terminó la cosa, me lo cuestionó, ahí sí, estaba atenta, porque no coincidía con la Biblia con la que había que manejarse, aparentemente. A mí me importaba un carajo, pero a ella le importaba mucho. Me lo planteó con mucha vehemencia, con un planteo que yo transgredía, algo que se sabe históricamente por los grandes relatos. El planteo de Menéndez era que el actor social más importante y que tiene mucho que ver con las transformaciones en la historia universal en los últimos siglos, la clase obrera organizada había sido la que, por creer ciegamente en el progreso y en la ciencia como garante del progreso, había favorecido al modelo médico hegemónico, diciendo lo que me interesa realmente es volver rápido al aparato productivo. No, dicen, eso no lo podés decir porque eso estás dejando que consideren. Digo, ¿de dónde venís vos? ¿Vos sos parte del grupo de acá? Sí, pero no soy del grupo, yo vengo de tal lado y tal otro. Y la segunda cuestión, cuando hablábamos con trabajadores, y si yo parto de que no se parte de esquemas racionales preestablecidos, sino de lo que ocurre en el ámbito específico que se trabaja, el tema del lenguaje y de la traducción tiene que ir en simultáneo y ser claro. Entonces me trataron de poco serio porque no usaba conceptos y categorías. Te digo, ¿cómo explico yo los conceptos y categorías, algunos de los cuales después escribí, pero tampoco ya no le dieron bola porque ya cambiamos de dimensión, de realidad, y bueno, ahora vino otra realidad, estamos en otra situación. Pero me parecía que tenemos problemas que conocerlos para que en el propio campo podamos debatir, vengamos de donde vengamos, pensemos que lo que pensemos y tengamos la flexibilidad como para ponerlas en tela de juicio lo que pensamos. Por eso digo que lo dialogal, si estamos hablando de participación, es esencial. Se piense lo que se piense, se parta de donde se parta. Esto me parece esencial. La concepción predominante en salud, que es lo que en realidad quiere decir modelo médico hegemónico, me hizo ver algunas experiencias. ¿Se acuerdan de la época de las asambleas, aunque la mayoría eran muy chicos? Que se vayan todos. Bueno, hubo una reunión en Córdoba de asambleas. Y para tratar el tema salud. Entonces nos invitan porque querían tratar el tema medicamento. Si partís de medicamento en salud ya empezamos con problemas, ¿no? Pero bueno. Entonces nos pasaron al frente que dijéramos qué medicamentos iban a hacer una kermés, qué medicamentos tenían que comprar con el dinero recaudado, dado que la gente no tenía acceso a los medicamentos. Entonces, ahí mismo estaba que la concepción predominante en salud la tienen todos, la gente, los que decían que se vayan todos. Entonces, digo, si podíamos hacer de abogados del diablo, ¿para qué los medicamentos? ¿Para qué situaciones? ¿Para qué cosas? Entonces salieron dos médicos, siempre, dicen, nosotros sabemos. Muy abiertos, muy asamblea, pero nosotros somos los que podemos hablar. Entonces dice, bueno, doctor, así me trataban, pues sabían que era médico. Dice, los medicamentos estacionales. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora en este momento, que hacía frío como ahora, los medicamentos estacionales, hay un refrán médico que las enfermedades estacionales, con tratamiento duran una semana y sin tratamiento 7 días, ¿no? Esto es una cosa cierta en la mayoría de los casos. Claro que si la prensa agita fantasmas, el problema es grosso, ¿no? Porque están todos desesperados y se agotó la vacuna de la gripe y bueno, y hay referencias que tenemos de compañeros que trabajan en la investigación
de la gripe, que las cosas son distintas, que los factores de riesgo sí, pero que debería ser de otra manera, y que esto surgió cuando los países europeos se tragaron varios de los versos, como la gripe aviar, etcétera, etcétera. La gente no se quiso vacunar porque hay algunos organismos públicos que informan y tenían que venderla y nos las encajaron a nosotros, al anterior ministro de Daniel, que compró a precios viles, ¿no?, esta cosa. Entonces, me parece que tenemos que ir poniendo esta situación. ¿Por qué la epidemiología comunitaria para reemplazar a la APS? Dije que era una de las razones. Porque la APS se constata al poco tiempo que fracasó y se convirtió, en vez de atención primaria de la salud, en atención médica primaria. En eso se convirtió, que es otra cosa, que es la propuesta reparadora, que es el modelo médico más cerca de la casa. No está mal, pero guarda, ¿no? Guarda con el trato en los centros de atención primaria de la salud, que no es eso, sino es atención médica primaria, porque el tratamiento, la gente es bastante despectivo, la gente se convierte en cliente. ¿Eh? Claro, el remediar es una respuesta, como dice su nombre, decía Antonioni, para remediar, no para solucionar. Porque esto no va acompañado de un debate sobre por qué los medicamentos, cuáles sirven, cuáles no, cuáles son los medicamentos de perfil de riesgo inaceptable, cuáles son los de eficacia no comprobada, que es una manera elegante de decir no sirven para nada. Esto no va así. Ahora, ustedes, por ejemplo, a mí me tocó la experiencia un tiempo en el PAMI de hablar con los dirigentes de las federaciones para hablar de estos temas. Entonces, cuando hablé de lo de perfil de riesgo inaceptable y expliqué qué era, me dicen, denos la lista. Es una manera errónea de empezar por ahí, ¿no es cierto? Porque, ¿qué ganan con la lista? El que lo toma se desespera, dice, en cualquier momento me muero, me puede hacer mal, y los otros no van a ponerse a memorizar medicamentos. Yo quería que tuvieran los fundamentos para que empezaran a conocer ventajas y desventajas de este recurso importante en un 30%, 35% de las situaciones de los medicamentos. O sea, para hablar con propiedad, ¿no? Recuerdo, no me acuerdo si ustedes estaban en el aula magna de medicina, no sé qué estábamos discutiendo, de acá, en Buenos Aires, y un tipo con mucha pinta de médico, dijo, no, lo que usted está diciendo es una locura, ¿por qué los medicamentos que sirven? ¿Qué está hablando? ¿De dónde lo sacó? Dice, hay que darle todos los medicamentos a la gente, todos. ¿Vamos a cambiar todo del fondo y vamos a hacerlo bien o vamos a decir? Le digo, mira qué bárbaro, vos tenés el pensamiento Banco Mundial. Y me dice, no, se ofendió porque él era de izquierda, ¿no? Y le digo, pero estás diciendo un disparate porque no te metés a pensar en serio, porque las cosas no se pueden analizar con el mismo rasero. Ahora que estamos cacheteados por la realidad, que estamos dando vuelta, tenemos que empezar a pensar en la construcción de subjetividades, ¿no? En la que dice tu amigo Seya, la fenomenología de la emancipación, un título para universidad, para academia, pero porque lo vamos a hacer en una universidad, ese espacio de reflexión. La producción de subjetividades y la política, ¿cómo la han manejado? Y nosotros que no entendemos nada en esta situación y que tenemos que barajar y dar de nuevo, que puede ser muy sano a pesar del desastre, la pérdida, el daño que hace todo esto. Entonces, cuando dicen fracasó por esta situación, ¿qué hacemos? Y démosle el observatorio epidemiológico a la gente que padece el problema, porque y hay miles de ejemplos concretos, cuando el observatorio está en el Estado, lo manejan los funcionarios, por lo tanto lo maneja quienes manejen en ese momento el tema, que a veces ni siquiera pasa por los niveles de decisión. Hay que entender ciertas cuestiones de la gestión para saber los límites de la gestión. Pero cuando uno también fortifica el conocimiento a través de una práctica directa de qué les pasa, entender qué pasa y por qué pasa. O sea, acá hay una serie, después cuando como yo me sentí medio cacheteado con eso de los conceptos y categorías, que me parece importante reflexionarlos, ¿no? ¿En qué mundo se da la epidemiología tradicional? ¿En qué lógica? ¿En qué situación? ¿Y en cuál la epidemiología comunitaria? Se da en el ámbito de la gestión, por lo tanto de lo legal. La epidemiología comunitaria se construye en el ámbito de lo político, en el sentido profundo del término, pero no en la de lo legal, sino la de lo legítimo, es otra cuestión.
No se puede decir la reemplazo, porque en una reunión hacemos un seminario permanente de epidemiología comunitaria donde te vamos a incorporar ahora, que dijiste, en Córdoba todos los años, un grupito chiquito, no estoy hablando de que tenemos una cosa genial ahí en donde perdimos por el 70%, ¿no? No es el cordobazo, no es nada, ni la reforma, no es Córdoba es otra cosa. Pero también está en un momento muy conflictivo, porque este mismo 70%, a la luz de lo que está pasando, ya la gente habla por la calle de política, esto es muy importante. Y ya te dicen, sí, Aranguren es de la Shell. Los mismos que probablemente lo votaron a Macri, y a De la Sota, y a Angelós, porque esto fue una conjunción del partido de la derecha radical, la derecha peronista, todo eso. Pero ya me voy por las ramas de vuelta. Entonces, cuando el observatorio lo tiene el que le pasa, la cosa cambia. Y esto miles de ejemplos, ¿no? Algunos conocerán, porque tomó Estado Público, el caso del barrio Ituzaingó anexo y la contaminación. Primer juicio ganado, en primera instancia y hasta cierto punto, con limitaciones, ¿no? Por las fumigaciones con agrotóxicos. Esto fue casi un caso de epidemiología comunitaria espontánea. ¿Saben cómo empezó? Mujeres del barrio, en general en la última etapa, hace unos cuantos años, las mujeres llevan la cabeza de todo, vieron que había muchas mujeres con pañuelo. Ese fue el evento Centinela, la primera situación. Cuando vieron mujeres con pañuelo, empezaron a ver por qué. ¿Por qué hay mujeres con pañuelos? ¿Cambió la moda? ¿Pasa algo? Y estaban casi todas en quimioterapia. Tirando de ese hilo, se fueron apropiando de un conocimiento que hoy, cuando uno escucha a algunas de las madres, ya saben de lo que hablan. Y tienen una especie de conocimiento adquirido sin retorno. Participan de cuanta cosa aparece, porque es la forma real. La participativa es la forma real de la concientización. Por las academias dura lo que dura el paso por las academias, la concientización. Después, cuando se recibe, empiezan los otros problemas. La cosa en general, por suerte, no siempre, pero en general suele cambiar. En cambio, estas madres están firmes, no todas, porque también metió la mano el sistema y a una la premió con $250.000, a ella sola, porque decían que no pueden darle al grupo. Entonces, en esa persona hay problema. Hay problema porque la fue llevando esa realidad, el haber aceptado en esas condiciones ella sola, a otra cuestión. Después hubo un caso que donde por ejemplo, trasladaron a las madres solteras de un espacio público cuando llega la democracia, hicieron un barrio de casas precarias para dejar abierto ese lugar para oficinas públicas. Hoy funciona ahí Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, y a estas mujeres, en el año 85 las trasladaron, en el 2000, 50 mujeres, 50 casas, ya habían hecho familias y tenían otros hijos. Todo el barrio estaba enfermo. Fuimos con un ingeniero ambiental y dice, saquemos un pedacito de la casa, medio a lo ingeniero, y analicemos. Al día siguiente me llamó y me dijo, nunca he visto una cosa así. Se ha usado carbón activado, porque se llama la Carbonilla el barrio porque había mucho carbón, como parte de la construcción, y encontramos 21, porque dice, y el carbón, con el frío absorbe, creo que era el término que empleó, y con el calor desorbe para adentro, porque tenían síntomas agudos y síntomas crónicos, enfermedades graves. Fue un poco la precursora de Ituzaingó, ¿no? El agudo era muy parecido a lo que pasa cuando uno prende un brasero en la casa, ¿no? Eran esos síntomas. Y el crónico había de todo, mutagénicas, cancerígenas. Entonces él me dijo, descubrimos 21 componentes, de los cuales 6 son cancerígenos y mutagénicos, y seguimos estudiando. Entonces se metió la gestión, porque a los pocos días ya había ganado un gobierno y lo ponen a este hombre de funcionario. Yo en ese interín le avisé a la gente, que también eran madres solteras. Pero ustedes saben que notables 50 casas, todos con algún problema, todos. Nunca en mi vida he visto un lugar que todos, ¿no? Era categórico. Entonces, el tipo fue y planteó el problema. Lo acabo de descubrir yo cuando no sabía que me ibas a designar, le debe haber dicho a De la Sota.
¿Y qué hiciste? Y dije que la única alternativa es cambiar las casas, dejar una para estudiarla y ver qué otras cosas pueden pasar, porque habían pasado 15 años. Ajá, la vas a pagar vos. El tipo a las madres que yo les había avisado y que dijeron, qué bárbaro este resultado, qué buen tipo, qué sé yo, cuando lo fueron a ver, ya como funcionario, no los atendía. Un año después le dijo que los resultados eran estos. Y le ofrecieron una casa nueva, si no se dejaba una casa levantada para poder analizar la real magnitud del problema, ¿no? A las dos mujeres que dijeron no, las que eran las dirigentes, dijeron, dejemos una casa, no firmamos, no queremos hacer juicio, pero estudianla, qué sé yo, no les cambiaron la casa. Se lo cambiaron a 48. Esto tomó estado público, hubo alguna invitación internacional de algún lugar, pero no pasó nada. Y empezaron las amenazas, así, sutiles amenazas a estas mujeres que siguen diciendo lo mismo, pero no lograron eso, ni mucho menos. Después, cuando de casualidad a mí me tocó estar en la gestión, hablando con una persona de ambiente, me enteré que sabían en la Municipalidad de Córdoba. Y que el intendente, una persona que en Córdoba tiene algún prestigio, hace poco se suicidó por otras razones, pero tiene prestigio, dijo, no, yo no me voy a comer el garrón del otro, que eran del mismo partido, pero el que hizo las casas es el otro. El gobernador, yo no las hice. Cosas así, de esa miseria, de esa miserabilidad, ¿no? En el campo de los trabajadores, en un trabajo compartido, Ministerio de Trabajo, gremios y algunos de nosotros, se tenía que decidir hacer investigaciones de este tipo con los trabajadores y que se eligiera un espacio, porque eran gremios grandes, la UOCRA, la UOM y los municipales. Los municipales tenían el problema más grave en los trabajadores de los cementerios. Estaban todos, decían ellos, locos, se chupaban, violencia familiar, qué sé yo, la muerte. Uno va con preconceptos a esas cosas. Y por eso digo que la práctica es esencial. Una práctica que vaya sin preconceptos, ¿no? Y los albañiles, el centro médico, yo fui a hablar, tenía amigos allí, y me dieron el diagnóstico de ellos, que era alcoholismo, osteomusculares, violencia, accidentes. Cuando entran los trabajadores, aparece la verdadera historia, ¿no? No totalmente consciente en ellos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ponemos un equipo de psicólogos y psiquiatras que los atiendan y establezca cómo establecer un espacio entre la muerte y ellos, qué sé yo. En el caso de los trabajadores de los cementerios, lo que pasaba, lo que descubrió esa investigación compartida, era que cuando entran a trabajar y uno está en un espacio, rápidamente pierde el olfato del cotidiano. Es una naturalización que hace el cuerpo, ¿no? Y ellos olían a muerto, pero además tenían manchas blancas que le llamaban las manchas de la muerte por los efectos de los líquidos de la saponificación de los cadáveres y los cajones del PAMI de esa época que eran un desastre, y decían, nos rechazan por todos lados, es por esto de la muerte, ¿no? ¿Y eso qué solución tiene? Tiene sentido que hasta ahora no lo han hecho, en el peor, en el que tiene el crematorio no han hecho nada. En el otro, porque se armó un quilombo grande, cambiaron lo que hay que hacer. ¿Qué habría que hacer en ese caso? Porque son soluciones posibles, ¿no? Cuando la gente se involucra, cambia de la lógica de lo posible, no tenemos guita, no sabemos qué hacer, a la de lo necesario. Se empieza a estudiar por qué. Cambia la lógica de la respuesta, que cuando es anterior a la pregunta, favorece al que la da a la respuesta, a la pregunta correcta, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? Primera etapa, ¿por qué nos pasa? Se descubre este problema que tenían rechazo los trabajadores del cementerio de las mujeres en la cama, de los vecinos, y no sabían, no estaban totalmente conscientes. ¿Por qué? Porque las manchas no se le veían. Hongos. En la mayoría los llevamos al Hospital Rawson de infecciosas y la llamaron a la micóloga, que estaba chocha, nunca había visto tanto hongo. También es una cosa médica, se ponerse contento. Estaba contenta, qué cantidad de hongo, ¿no?
Y había uno que tenía un vitiligo, entonces a ese lo... Pero llevamos 8 o 9 tipos. Y ahora esto no son cosas que se puedan hacer, dejamos el descubrimiento y es la revolución. Esto necesita un tiempo, porque también aparecieron otros problemas, pero ese era el esencial. Eso hay que poner un baño, que entren con la ropa, lo dejen, la ropa de la casa, dejen todo, la media, los zapatos, como todo, se pongan equipos de trabajo, a la salida dejen ahí que se lave adentro, porque se llevaban toda la casa, como los trabajadores que trabajaban con amianto, llevaban todo y morían. La familia, familiares, la mujer que le lavaba la ropa por el amianto. Bueno, acá lo que pasaba era una cosa que, como tienen premio por tareas penosas, como venden las flores, como venden a veces la manija de los cajones, el cobre, qué sé yo qué son, las familias no quieren, es una contradicción espantosa, no quieren, pero lo quieren tener medio lejos ahí, ¿no? Y los vecinos y todo eso, ¿no? No quieren que deje el laburo, parece un laburo de castigo, ¿no? Y en algunos casos era castigo. ¿Eso cuánto sale? Nada. Hacer un baño, ¿cuánto sale? Sin embargo, muchos años después, 15 años después, estaba en nada. Se logró hacer algo desde la gestión de los baños del primero que quisieron porque estaba más fácil hacerlo, pero en el otro seguían igual y seguían con el mismo trauma porque tampoco se había transmitido el conocimiento. Habían guardado bajo 7 llaves el resultado que habíamos firmado los que habíamos participado y parecía un objeto de guerra eso, ¿no? Porque después hicimos con los chicos de la facultad un trabajo y el muchacho impresionó a todos cuando contó lo que fue arrimarse a esa situación, cómo la vivían los trabajadores, como algo de ellos, pero que había castigo en puertas si se hacía algo más, ¿no? Y con el tema de los de la UOCRA, lo que pasó, que pasar también de este diagnóstico médico, que ya cierra el diagnóstico, ¿eh? Lo otro era detectar padecimientos, que abre, porque busca por qué. El diagnóstico cierra. Es esto, hay que hacer esto, esta respuesta. Bueno, en ese caso se comprobó que uno dice, bueno, desde este lado que estamos nosotros, decimos, la culpa la tiene la patronal que no le da los elementos de protección. Y no, había una especie de culpabilidad compartida donde también se mantenía la no demanda, no de los elementos de protección individual que deben ser en el cuarto lugar, sino sobre todo de los elementos de los instrumentos de la construcción, de los elementos de protección sobre la construcción que se va haciendo, porque los elementos de protección individual muchas veces obstaculizan, lo ponen en riesgo, por ejemplo, si les dan en lugares que hay mucho ruido, y entonces no pueden hablar, no pueden escuchar. Hay que tener en cuenta muchas cosas, no quiero abundar en este tema, pero eso para nosotros fue una enseñanza, y para ellos. Se comprobó que, por ejemplo, por machismo no, los trabajadores de la construcción comían y seguían tomando clandestinamente, y la mayoría de los accidentes venían después, pero no querían saber nada con elementos de protección. Además decían, no sirven para nada. Entonces había un ingeniero de la UOCRA de Córdoba, muy practicista, que dice, vamos a probar si sirven o no sirven. Entonces tiró un muñeco de 200 kilos y había 3 elementos de protección, el cable de acero, la bandeja y la red. No pasó nada. Ah, pero era un muñeco, decían, ¿no? Entonces, bueno, que se tire uno de ustedes. Ah, la miércoles, ¿no? Entonces, dice, lo hablamos en la comisión y pusimos un premio. Nadie se anotó. Y fueron subiendo el premio hasta un nivel que apareció uno y dijo, yo fui paracaidista, yo me tiro. Pero un premio así como $10.000, qué sé yo, no sé, era mucha guita, ¿no? Entonces, llaman a la prensa, preparan todo, el tipo llega arriba y se paraliza. Y en la prensa de abajo hablaban y decían, nos vamos, ¿eh? Lo de la televisión sobre todo. Si esto no pasa nada, entonces el ingeniero se acercó y le dice, che loco, ¿qué te pasa? No contestaba, no estaba paralizado. Te juro que probé el muñeco, que esto, que lo otro. Y seguía paralizado. Y hizo un silencio y le digo, ¿qué hiciste? Lo empujé. Yo dije, se murió por el susto, porque un paro cardíaco puede tener, ¿no?
qué locura, ¿no? Lo empujó. Y entonces dice que el tipo llega a los 2 metros, perfecto, no pasa nada, pero no contesta. No contesta, no habla. Le toman el pulso, que estaba una taquicardia impresionante. Respiraba, está vivo, no tiene nada. Pero ¿qué pasa? Los ojos cerrados. Tuvieron que llamar a un amigo íntimo que lo abrazó, lo besó, le dijo, ganaste $10.000, loco, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? Y el tipo abrió los ojos cuando escuchó la voz del amigo. Y cuando le preguntaron por qué no hablaba, dice, yo estaba seguro que estaba muerto. Y que los que me hablaban eran de otra. Andá a saber quién me hablaba, ¿no? Hasta que apareciste vos y te reconocí la voz, ¿no? Estas cosas que uno aprende, que pueden ser graciosas, pero que, bueno, salvo esta tragedia de que lo empujó, que yo digo, bueno, suerte que era joven y no se le paralizó el corazón. Son experiencias que hicimos y que se pueden hacer en cuantas circunstancias se les ocurra. En el PAMI Córdoba, en el área de Provienestar, se está trabajando con la técnica de epidemiología comunitaria. O sea, también no es una cuestión de la política, sino que se puede hacer desde otros espacios. En el PAMI aparecen cosas muy interesantes con gente, Pablo, que usa psicofármacos para dormir y los ha empezado a dejar. Ustedes saben el problema de dejar un psicofármaco, ¿no? Más en un viejito. Y a una viejita le preguntaron, ¿cómo hizo para dejarlo? Y dijo que ahora tengo un mañana en que pensar. Qué lindo. Pero bueno, estas cosas que uno va aprendiendo, que no son posibles en todos los casos, mamá mía, si dejan así no se puede, pero de todas maneras aparecen cosas donde se puede intervenir, donde cambia la perspectiva, donde el centro de jubilados, en los cuales han participado en estas cosas, ya se involucra y pide otras cuestiones. Esto es un pantallazo sobre la epidemiología comunitaria como método de trabajo, porque permite tener una mirada de conjunto de las situaciones, pero hay que comprobarla con la práctica compartida de estas situaciones, y con muchísimas dificultades, no hay ninguna parancea ni nada por el estilo, pero se viene a sumar a esto que decía Pablo, ¿no? De la no participación o de la falta de interés de los profesionales de la salud, muchas veces de los mismos trabajadores de la salud. Bueno, en base a tu experiencia, ¿cuál te parece que pueden ser los motivos? En cuarto año, creo que era cuarto o quinto, veo una chica que yo ni sabía que estaba estudiando medicina, que yo la había conocido y había compartido cosas cuando era chiquita, que era hija de desaparecidos, Eugenia, que vivía con la abuela en Córdoba. Y nos conocíamos mucho afecto, pero había pasado tiempo, bueno. Entonces no habló nada en toda la clase. Algunos chicos hablaban, preguntaban, y ella, que yo sabía más o menos lo que pensaba, y que sabía que yo la conocía bien. Entonces nos quedamos y la primero fue, sos vos, los dos, a la vez, ¿no? Entonces le digo, lo primero que le dije, ¿por qué no hablaste? Porque yo pensé que estas cosas, no me acuerdo de qué tema hablaban, pero similares a esto, eran las que por las cuales vos estudiaste medicina, ¿no? Y me dice, sí, pero vos sabés que no hablé porque me quedé pensando que hace 4 años que solo estudio lo que me dan, que es mucho y que no me da tiempo ni para pensar, ¿no? Por eso que es tan contradictorio estas que están haciendo los chicos en La Matanza, contradictorio con el modelo médico, ¿no? Y en otras universidades, porque analizar a partir del problema los hace pensar. Al estudiante de medicina, por lo menos en Córdoba, que lo conozco bien, en La Plata cuando yo estudié era más o menos lo mismo, se le dan una serie de pautas como verdades absolutas que no, ni podés cuestionar ni podés pensar, ¿no? Yo creo que eso es una de las razones. Porque he tenido mucha experiencia con profesionales recibidos en los colegios médicos. Yo al final pensé que me invitaban a hablar porque, bueno, uno que se animaba a hablar y otra para que los asustara. Como diciendo, si no se agremian van a venir estos problemas. Me pareció, porque no podía ser que no había preguntas. Además, esto es otra parte de la comunicación, algo lo dijimos, ¿no? Uno para poder hablar de ciertas cosas tiene que leer, estudiar, qué sé yo, ¿no? Entonces una vez, como ya estaba traumado con esto de que no me decían, no participaban y se iban, digo, voy a usar terminología que cuando la aprendí me costó, que no tenía nada que ver con lo que yo conocía de terminología y códigos médicos, ¿no? Entonces empecé a hablar de patrones de acumulación y yo digo, alguno me va a preguntar porque no van a entender de qué estoy hablando.
Nadie me preguntó nada. Pero nada de nada, ¿no? Como una de las cosas que te enseña, pero ya no sé si no le echo la culpa a la academia de esto también, ¿no? Pero la realidad es que vos tenés que aparentar que sabés, ¿no? Y me acuerdo haber leído de... ¿Cómo se llamaba el médico Wilde? Eduardo, el argentino. Él dijo, pero para el éxito de la medicina hay que vestirse de negro, corbata y no contestar lo que le pregunta la gente. Dar cosas... No, pero lo decían, también en broma, supongo. Era muy irónico y yo creo que todas estas razones se conjugan con el tema. No estoy hablando de espacios como este y de chicos como estos y de gente que está... Estoy hablando en general. Que se liga a la cuestión de los bajos salarios, pero no exclusivamente, tiene que ver también con estas metas en la vida que se fijan nuestros compañeros de que tienen que cambiar el auto todos los años, veranear en Europa, mandar a todos los hijos al colegio privado, tener el plasma de 87 pulgadas, y tiene que ver con esta cuestión. Ahora, el tipo que labura 14 horas por día, muchas ganas de participar de una asamblea, de una reunión barrial. A ver, ¿cuántos de ustedes participan de una reunión de consorcio? Nosotros tampoco participamos demasiado. Y a esto sumale otra cosa, que es específicamente en el tema gremial, que nosotros todo el tiempo nos estamos preguntando por qué la gente no participa, no viene a las asambleas, no viene a las movilizaciones. Bueno, nosotros tendemos a cuestionar el clientelismo en los sectores populares, ¿no? Y hablar de van a la marcha por el choripán y qué sé yo. Pero entre nuestros compañeros también funciona el clientelismo y muchos tienen prebendas horarias, prebendas económicas, que hacen que tengan un estímulo extra para no participar, ¿sí? Eso también lo tenemos que tener en cuenta y forma parte del deterioro de la cultura institucional del que hablábamos antes. A la participación, aquel compañero de Córdoba, ¿no? Seiya, decía, tiene que ser, hoy lo dije, a partir del no, de la negación, de lo que nos molesta, de la cosa concreta, o de lo que queremos hacer, qué sé yo, a lo mejor salen con algún martes 13 de lo que no pensamos, de la cosa que se sienta como un problema. Y dice, en primer lugar, hay que mantener siempre la autonomía, pero funcionar como una especie de racimo. Es muy linda la imagen, ¿no? La uva se tiene que mantener uva, pero ser parte del racimo para adquirir fuerza. Dice, no puede ocurrir que venga una organización grande, como pasa, a quererlo captar y transformarlo. Puede integrarse a una organización más grande para adquirir fuerza, pero conservando las características del grupo, que van a evolucionar permanentemente, porque alguien que empezó participando porque quería la casa para los estudiantes del pueblo en Buenos Aires o en La Plata, me acuerdo de una experiencia así, cuando empiezan a entender que hay otras cuestiones, producto de la práctica, lo entienden, se va haciendo. Esto es interesante porque decía, si es la asimilación a un grupo mayor, se pierde la identidad, se pierde la genuinidad. Si se queda aislado, como uva, se cae en el alternativismo. Me parece que son cosas hondas, profundas, que tenemos que pensar con respecto a una práctica en nuestra historia que lo convalida, ¿no? Yo andaba con ese tema de esquemas, no a los esquemas racionales preestablecidos, y yo en ese momento había conocido a una viejita, ahora viejita, a una mujer joven de la resistencia peronista, y yo le decía, ¿cómo hacían ustedes? Dice, en la época del Conintes, ella se vino de Córdoba por una beca de Vita, qué sé yo, a continuar la escuela. Dice, nosotros en el 55, que hablar de Perón eran 3 años de cana, íbamos en los colectivos y pegábamos estampillas en el último asiento, que nadie nos veía, como para mantener la vigencia, ¿no? En esa respuesta, en esa frase tan linda de Simón Rodríguez que decía, inventar es la consigna, imitar es morir, ¿no? Yo creo que eso es clave para entender algunas cosas y ciertas vigencias de ciertas cosas que la gente ha hecho por su cuenta, a veces por fuera de las estructuras, ¿no? Le da otra vivencia, le da otra profundidad, le da interés en trabajar en otras cosas, ¿no? Pero la necesidad de guías, de orientación, deberían ser consensuadas en cada servicio por el total de la gente. Porque lo que se corre el riesgo es de que el laboratorio X introduzca como vos decís, que lo agarre por la víscera más sensible, por el bolsillo, empieza la guía.
Esto pasa con las investigaciones, que es un espacio de mucha guita ahora, de experimentaciones con fármacos, que se hacen en los servicios públicos, desde que los laboratorios fueron muy criticados por los voluntarios sanos, porque decían la realidad no son los voluntarios sanos, incluso han matado voluntarios sanos, ¿no? Entonces se hacen en hospitales con... nosotros tuvimos un caso en Córdoba, en el hospital infantil, donde en un esquema de guita por fuera, estaba casi medio hospital. No pudieron hacerlo con todos, pero imaginen, una persona incorporada a una investigación sobre un medicamento de oncología, lo que le pagan al oncólogo puede ser $5.000, al que hace la investigación. Entonces, en general, si llegan a alguna conclusión que no favorece, dicen ni. Y si no, además siempre reciben. Imaginen varios miles de pacientes que no conocen, que firman el consentimiento informado, que no pueden leer porque no entienden nada. Entonces, el planteo de la conducta individual, artesanal, como decía, es muy frecuente en la medicina. ¿Y qué es la conducta artesanal? Sí, hay una cuota en los diagnósticos, pero con respecto al tema del tratamiento, y sobre todo en medicamentos que pueden valer 50.000 pesos por mes, acá es un problema serio que requiere. Lo que pasa es que sí, está bien y correcto intentar que no se lo imponga de prepo, pero que se discuta con argumentos. Es lo que pasa con los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Se hace la revisión cada 2 años desde el 77, es un tema importante, son los que sirven, los que tienen un perfil de beneficio mayor que el de riesgo. Los otros son grupos de medicamentos que pueden no servir para nada, que pueden ser peligrosos, etcétera, etcétera. Y cada 2 años se renueva el comité total y se enteran el día antes de la reunión. Me decía uno de los que fue nombrado, ¿no? Porque si se enteran antes, puede ser comprado por los laboratorios cuando se discuta la cosa y vienen con argumentos. Por otro lado, hay un concepto de base en la ciencia que no hay conocimiento total en algunas personas. Hay conocimientos muy parciales, es imposible, ¿no? Yo me acuerdo haber leído una vez que decían, no necesitamos sabios porque no existen, necesitamos la preocupación común frente a los problemas y saber que es imposible conocer todos los temas, ¿no? Ahora, tiene que ser un pensamiento que sea integral frente a estas cosas. Yo recuerdo una charla que le habían armado a un amigo nuestro en un hospital importante, serio, privado, de Córdoba. Se enteraron de alguien con un currículo espectacular, tipo premio Nobel, que lo conocíamos, que hablaba español también y qué sé yo, y lo invitan. Entonces le hacen un programa que parecía eso cuando traen a un campeón mundial de ajedrez a jugar simultánea. Una locura me pareció a mí, yo no tenía ni idea de lo que le estaban planteando, discutir con todos los servicios, todos profesores titulares, oncología, inmunología, gastroenterología, cardiología. Y el otro dijo que sí. A la mañana era una conferencia y después discutían 3 casos de esos servicios. Digo, no va a poder ser. Yo estaba preocupado. Dije, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué pasó? En la conferencia inaugural dice, me han hablado muy bien de este hospital, qué sé yo, que se trabaja seriamente. Por eso quiero hacerle una primera pregunta para ubicarme. ¿Cuál es la epidemiología de las incertidumbres en este hospital? Un silencio, los profesores titulares. Algunos ponían cara ¿de qué está hablando? Otros, para nunca pensé. Entonces, un rato nadie contestaba, una tensión de novela, se cortaba así con una gilet. Entonces dice, bueno, estoy hablando de las cosas que no se saben exactamente, no diagnósticos precisos, si se ponen en el más cercano, no en el que correspondería. Estoy hablando de las curaciones espontáneas, de los tratamientos que no funcionan, de todo eso que puede ser motivo de investigación futura y que es importante, porque hasta ahora las investigaciones, el 99,9% son mercancías, medicamentos, drogas que se prueban. Como el silencio seguía, dice, debe ser como los que están haciendo estas investigaciones, que son los servicios más importantes del mundo, que son los de los países nórdicos, no los yanquis. Ya se había avivado que esto pensaban al estilo yanqui, así que fue un palazo, que es de un 35%. Y dice, debe ser igual la de ustedes, ¿no es cierto? Eso fue un palazo así a la omnipotencia médica, impresionante, porque lo decía un tipo, premio Nobel, ¿no? Era Yanni, que habla el español perfecto. Uno solo se rió complacido, que era el que lo había invitado, ¿no?
Sí, nosotros vimos como un tema importante la participación, a los médicos estoy hablando, ¿no? En investigaciones médicas puras. Por eso es que lo queremos tanto a este tipo que dijo lo de las incertidumbres, que es un amigo nuestro, un compañero casi de la MED. Y no sé ahora. Pero probable, una vez por año, sí, lo traemos, que se llama Gianni Tognoni, porque fue el creador de la epidemiología comunitaria. Entonces el tipo viene y plantea en los ámbitos médicos investigaciones posibles, que no es quitarle tiempo a la consulta, al hospital y al consultorio, sino incorporar. Entonces un día me contaba que habían hecho una investigación sobre 20.000 mujeres hipertensas esenciales, o sea, aquellas hipertensiones de las que no se conoce bien la causa, que no es muy grave, pero que hay que hacer algo, y le dieron a 10.000 medicamentos adecuados y a 10.000 cambio de hábitos. Los hábitos no eran solamente los tradicionales, la sal, qué sé yo, caminar, sino si ha dejado algún interés por la familia, por los chicos, no ha podido seguir o por el marido, dígalo y trate de empezarlo a hacer, aunque sea otra, pintar, esculpir, escribir, pensar, ir a alguna agrupación. Con el tiempo descubrieron que los dos grupos bajaron igual. Miren la diferencia, y qué importante para el conocimiento científico. La diferencia es que los de los medicamentos pueden terminar haciendo dependencia o adicción a los medicamentos, y además de hecho lo están si toman medicación. Y las otras habían encontrado por una vía distinta este tema, ¿no? Entonces cuando me dijo 20.000 dije, sonamos, no podemos, 20.000, ¿quién? Entonces le dije, y me dice, no te entiendo. Yo a veces cuando me dice así digo, este me está tomando el pelo, ¿cómo no me entendés? 20.000 personas, ¿cómo se hace? ¿Cuánta gente tiene que trabajar? Ah, vos me preguntabas desde el Instituto nuestro de Investigación. Claro, sí. Dice, un tipo mediodía, que lo que hace, y lo que diseñó, y hace otras cosas, es el proyecto de sacar una solicitada en el diario, un diario nacional en Italia, convocando a incorporarse a la investigación de un instituto, que es el más grande de Europa, que es público, que tiene mucho prestigio, pero tampoco ahí hay mucha participación. De los 100.000, qué sé yo cuántos médicos habrá en Italia, se anotaron 350. Además, la idea era que siguieran en investigaciones futuras y que la planilla que le pasaban, la procesaban ellos, pero la planilla no les llevaba más de 5 minutos con los propios pacientes de los médicos generales, los médicos generalistas. Entonces, si uno divide 20.000 por 350, se hace posible. Además, los resultados fueron tan categóricos como para participar. Los cardiólogos, que a mí antes yo creía que los pediatras podían ser los más sensibles a estas cosas, los cardiólogos me parecía que nunca, no sé cómo empezaron, pero hace poco hicieron una investigación con un impacto mundial sobre la incorporación de una enfermera como variable independiente. Eran 2 grupos de 750 cardiópatas, adultos mayores. La enfermera lo que hacía no era que los iba a visitar, sino que tenía un teléfono libre, gratuito, de ida y vuelta, y que permitía consultar, seguir, indagar y que la gente llamara cuando quisiera. El resultado fue que ese grupo, el que tenía la enfermera, bajó la morbimortalidad de una manera categórica, ¿no? Entonces, estas cosas son, yo no empezaría nunca con los médicos vía lo social, los reivindicativos se prenden cuando están muertos, sí, pero así les va. En Córdoba, por ejemplo, los manejan, porque hay un gremio cómplice, que es el de empleados públicos, en el cual alguna época yo tuve que ver, lo conozco bien, demasiado bien, pero también los gremios médicos juegan con la cosa de que ellos son los que saben. Entonces los que están en el otro sindicato de trabajadores era como pasaba antes con los docentes, no crean que los docentes siempre eran gremiales, antes se consideraban distintos hace 30, 40 años atrás, ¿no? Entonces, acá también pasa eso. Entonces, cuando vos les tirás este tipo de cosas, es una vía posible, siguiendo con lo que preguntó el compañero, de participación. Ya no los estás tratando de politizar, como sospechan automáticamente, aunque le diga que vas a investigar, qué sé yo, cualquier cosa que no sea dentro del esquema biológico puro, te lo sospechan, como una defensa, no meterse en otras cosas. Y seguir un patrón de acumulación propio, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que pensarlo seriamente para cada especialidad, para las otras profesiones. Para la salud mental me parece fundamental, ¿no? También, empezar a plantearse estas cuestiones, ¿no? Entonces y esto es lo que nosotros valoramos mucho del caso de Gianni, porque hay algunos compañeros que han hecho toda su vida puramente lo social, con lo cual vos le preguntás, ¿y qué hago de esta situación?
y te dicen, no sé, consultar a un médico, y son tan médicos como vos. Pero cuando vos hablás con Tognoni, en este caso, el previo había hecho un estudio en la Argentina, con los cardiólogos argentinos, creo que ahí empezó todo, creo que participaron 5.000 pacientes en un estudio internacional para comparar dos medicamentos para el postinfarto inmediato, ¿no? Uno valía $2.500 y el laboratorio ese pagó la investigación, pero por alguna razón extraña confió en este instituto para seguir la investigación, que era un instituto público, contra uno que valía 250 en las farmacias, ¿no? Y se demostró que los dos eran iguales. Un estudio muy serio, ¿no? Entonces, esto abre el juego a que dicen, bueno, no, este está fundamentado en investigaciones, ¿no? Serias, que vos la podés ver. El motivo porque lo invitaron en el privado era porque era un tipo con un currículum, pero con una cabeza como para plantear que sin la epidemiología comunitaria y sin la participación popular seguimos igual por los siglos de los siglos. Al poco tiempo, Favaloro, en vida, dijo, al poco tiempo, en la contratapa de Clarín, página entera, una periodista que presumía de progresista, no me acuerdo cómo se llama, le hace una entrevista a Favaloro que dice que este seguro que está comprado por el otro laboratorio, ¿no? Y entonces le dijimos a Tognoni cuando se iba, ¿y qué hacemos? Dice, ¿vos te crees que Clarín me va a dar la contratapa para que yo diga la verdadera historia? No. Esto hay que dejar que la realidad lo demuestre. Y de hecho fue así. Tanto es así que bajaron los precios internacionales de los dos, menos en la Argentina, que subió el de 2.500. Una cosa en aquel momento, hace bastante, ¿no? Entonces, pero a mí me parece, para no irme del eje, ¿no?, que investigar lo propio es una cosa fundamental. Esto se lo hicieron a una compañera, ¿sabía, Giglo? A Virginia López Casariego, una pediatra, algunos la conocen, miembro del ALAMES, que trabajaba en el INADI. Plantearon en el INADI, no hace tanto, que tenían que echar a 20 personas. Entonces fue la agrupación de izquierda, ATE Nacional y ATE Capital, a negociar de esto en común acuerdo porque la tragedia nos une. Entonces le dijeron que si votaban, si se comprometían a votar la expulsión de muchos menos, pongámosle que 7, reincorporaban a los otros. Esto no lo puede aceptar el gremio, ningún gremio. Entonces le hablé con uno de ellos, que es amigo mío, le digo, loco, ¿vos sabías que aceptaron? No, dice, es la otra ATE. ¿Qué otra ATE? La tuya, la otra y la otra. Esto es ir en contra de un principio elemental de solidaridad. Es lo mismo que la película. Imaginen cómo está todavía la Virginia, ¿no? Que había trabajado 7 años, que siempre con un nivel de aporte intelectual, humano, tremendo. Y esto lo están haciendo por todos lados. Están jugando con técnicas de ruptura. Y porque nos quieren reventar de una vez por todas, porque todavía seguimos siendo un problema, ¿no? Entonces, esto creo que es un tema que tenemos que pensarlo. Y no lo vamos a poder solucionar si no entramos a profundizar en el análisis de las cuestiones. Dos reflexiones al respecto. Una, que si bien en la Constitución del 94 no figura explícitamente el derecho a la salud como obligación del Estado, al haber incorporado los tratados internacionales, por ahí sí se puede entrar por ese lado. Ahora, el derecho a la salud, como todos los derechos en realidad, para que sean realidad, necesitan, como decíamos antes, cuerpos que salgan a reclamar por ellos. Personalmente creo que uno de los déficits que tienen la mayoría de nuestras organizaciones políticas, incluso las del campo popular, es no tener a la salud en su agenda. Y bueno, es un desafío de todos los que pensamos que sí tiene que estar, lograr que esté. Pero hoy ni siquiera las organizaciones del campo popular tienen en su agenda el tema de la salud pública. En Brasil se dio otra cuestión, digamos, no es fácil Brasil, pero en Brasil, cuando se cae la dictadura, al igual que Viola, por eso también era una epidemia de fuente común, querían llamar a elecciones primero en los municipios, después en los estados y después en la nación. Entonces se produce un movimiento muy impresionante democrático en Brasil que fue Direitas Já. En el medio de las Direitas Já surge un movimiento sanitario brasilero con una raigambre obrera, raigambre católica, raigambre campesina, sobre todo popular, pero también académica, de la Fiocruz. Hay que reconocer que la dictadura de Onganía castigó mucho al mundo universitario y la dictadura última fue impresionante. En Brasil
estaban los equipos de la medicina social en posiciones fuertes, en Fiocruz, en las universidades. Claro, Sergio Arouca, todos esos largan el movimiento sanitario brasilero y logran, eso les invito a que lo lean, un texto impresionante, largo, extenso, explicando esto que dice Pablo, que salud es un derecho, que el Estado lo debe garantizar, y tiene que garantizar la participación popular y tiene que garantizar un sistema único de salud y que tiene que hacer una ley, que de hecho la Constitución manda y se hizo, para que haya un sistema único de salud. Nunca se completó eso, nunca se completó. Lo que debiera ser complementar, según el idioma brasileño, complementar, que es lo privado, y los sistemas complementarios que puedan redondear siguen siendo centrales. El SUS contrata con lo privado de manera muy importante y los planes, o sea, los prepagos, o qué sé yo, están a la orden del día. Todo el mundo quiere tener un prepago porque el SUS no resuelve. Miles de pueblitos que no tienen médico, de hecho han contratado 13.000 médicos portugueses, españoles y sobre todo cubanos. Entonces el Brasil logra en ese momento de participación una instancia legitimada de participación. Como acá son los consejos escolares, allá hay consejos de salud, con esa composición que explicó Pablo, 25, 25, 50. Eso está funcionando, burocratizado, tiene algunos de los problemas que noté acá, se naturaliza, se delega, pero hay consejos en cada uno de los 5.000 o 6.000 municipios que hay en Brasil. En la Argentina debe haber 2.000 municipios. Hay un poderoso Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud, porque está muy municipalizada toda la salud. Entonces hay actores que acá, digamos, serían impensables. Lo mismo pasa en los estados, y periódicamente hay un Consejo Nacional y periódicamente se hace de abajo hacia arriba en cada municipio la asamblea, la conferencia ¿no? Nacional, primero en cada municipio, después en los estados. Eso es un ejercicio democrático impresionante. ¿Quién fue que dijo se vota o se consensúa? Se vota. En el Consejo hubo, supongamos, voy a redondear, unos 8.000 delegados. Todos los actores brasileños están representados. Los pueblos originarios, los negros, las mujeres, los obreros, los terapistas ocupacionales, campesinos, ¿comprenden? Hay representación realmente del mapa de la sociedad brasileña que está con esos 8.000 partidos de izquierda, regiones. Entonces, se vota en unas aulas gigantes como esta, en Brasilia, de 200. Cuando usted entra, le dan un aparatejo para votar. Y le dan un libro donde hay, suponga, se han construido 7.000 propuestas. Y se votan, todas. Cuando de los 200 delegados que hay, uno pudo ser observador, se lee en un PowerPoint por la mesa que preside el texto de la propuesta, y tiene un 70% de aprobación, se da por aprobado. Si tiene entre 50 y 70, se pasa al plenario. Y si tiene menos de 50, se considera. Cuando están funcionando en simultáneo 40 asambleas de esas de 200 personas, 2 por 4, 8, ahí está. Se divide en 40 asambleas. Si usted tiene 70% en la mitad más una de esas asambleas de 21, se da por aprobada la propuesta. Si tiene entre 50 y 70, pasa al plenario. Si tiene menos de 50, se descarta. O sea que hay un cuerpo de ideas debatido de abajo para arriba, con una metodología que permite una discusión democrática, porque la gente levanta la mano y se discute, digamos, si van a tener 2 minutos o 3 minutos por intervención. Se puede realizar una discusión democrática en las actuales condiciones de nuestros países. Brasil, entonces, es más participativo que la Argentina. La Argentina es más combativa y de movilización en las calles y de pelea en las calles y de piquete. Las movilizaciones callejeras son una novedad de ahora en Brasil. En la Argentina vienen del 17 de octubre del 45, la Semana Trágica, etcétera, etcétera. Distintas culturas. Yo estoy diciendo claramente que nosotros tenemos que adoptar esa cultura brasilera de la participación, sin descartar el piquete, ni la cacerola, ni nada de eso, pero
hay que encontrar mecanismos de participación sofisticados en la Argentina para proponer una reforma sanitaria. Eso es bien en lo general. Por supuesto que necesitamos también cambiar nuestras actitudes particulares. No podemos seguir naturalizando las cosas, no podemos seguir, esto es el dibujo, ¿no?, delegando en los otros, no podemos seguir, digamos, pensando que somos en sí. Tenemos que ser clase o grupo para sí. Hay que generar conciencias colectivas. Y en lo individual hay que romper, por supuesto, con el tipo que está encerrado mirando televisión, viendo la realidad por la pantalla, y tratar de generar, viejo marxismo, en la lucha popular se crea conciencia. Necesitamos un auge de la conciencia, de la participación, porque si no, no salimos de esta encerrona que tenemos. Y sobre todo, hay algo que destruye la historicidad. Periódicamente se destruye la construcción de conciencia del pueblo argentino. Nosotros nos acordamos más de lo que pasó mayoritariamente. Desgraciadamente se olvida la experiencia histórica de los procesos que hay en la Argentina. A veces es como la inmunología. A veces aparece una vacuna y la gente recuerda, pero es muy dinámica esa lucha y es muy desgastante. Nosotros necesitamos tratar de estabilizar por lo menos un núcleo de consenso acerca de la reforma, de la necesidad de la reforma sanitaria progresiva que necesita la Argentina, porque es muy inequitativa, es muy regresivo todo lo que pasa, es muy absurdo, muy inútil, y es un mundo ideal para los negocios. Es como, a ver, permítame ser la metáfora, es el terreno ideal para la infección de los negocios. Entonces, nosotros para resolver esto, nosotros necesitamos una reforma progresiva, pero sobre la base de participación popular. O sea, hay un proyecto que lo han estudiado muy bien con respecto a lo que significa la palabra cambiemos, los globos de colores, empresarios exitosos. ¿Se acuerdan de Fanon, que decía en este libro fundamental, ¿no?, que el oprimido se compenetra del que lo domina y tiene los mismos, puede llegar a tener los mismos valores y desear las mismas mujeres, qué sé yo? Era una cosa muy fuerte, hay que comprenderlo para cambiarlo. Esto no podemos seguir con un discurso. Yo solo tenía ese problema porque creo que el SUS está en un riesgo fenomenal, y por algo está en un riesgo fenomenal. Nosotros tenemos otra característica, como han dicho acá, estamos mucho más atrás en los hechos, pero también tenemos mucho más capital simbólico con respecto a eso, y hay que trabajarlo. Esto era lo que yo quería decir como una cosa, y que claro, vamos a quedar en contacto y ver si podemos llegar a hacer algo que en nuestros pequeños ámbitos nos permitan revertir un poco la situación e ir creando potencia, ¿no? Potencia, que se acumule, que se transmitan estas cosas. Yo sentí en esa anterior reunión que no tenían ni idea de cómo analizar. Había una profesora, todos lo decían profesora, que me irritaba profundamente, era el estilo de cliché. Consigna, esto, verso, vos eras bueno, malo, blanco, negro, socialdemócrata, de izquierda. ¿Qué es? Hay cosas mucho más complejas, ahora lo hemos descubierto, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar estos espacios tan interesantes, tan profundos, para reflexionar dónde estamos, cómo estamos, con qué herramientas tenemos para dar vuelta a esta situación, qué aliados necesitamos. Vamos a trabajarlo sobre este tema, no es un problema nuestro, evidentemente no, pero tenemos que saber cómo empezamos a dialogar, cómo empezamos a crear alternativas. Y esto me parece, estos espacios son fundamentales, eso solo puedo decir nada más. Por eso vengo, porque me gusta. Un violento amor, de amor, sin duda.